Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En el video de hoy exploraremos una de las parábolas más impactantes de Jesús, la parábola del siervo que no quiso perdonar. A través de esta enseñanza, Jesús nos muestra la importancia del perdón y la gravedad de no ser misericordiosos con los demás. Acompáñenme mientras desglosamos esta poderosa historia a través de 10 versículos clave que nos ayudarán a comprender profundamente el mensaje que Jesús quería transmitirnos. Número 1. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que revela una preocupación común sobre los límites del perdón. Pedro pregunta: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta pregunta sugiere que Pedro ya entiende que el perdón es necesario, pero aún ve el perdón como algo que debe tener un límite razonable. El número 7, en la cultura judía, a menudo simboliza la perfección o la completitud, lo que podría indicar que Pedro creía estar siendo generoso al sugerir este número como el límite. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía radicalmente esta noción. Él dice: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Con estas palabras, Jesús no está sugiriendo un nuevo límite numérico, sino que está señalando que el perdón no debe tener límites. Al decir 70 veces 7, Jesús utiliza una expresión que implica un perdón ilimitado, continuo y sin condiciones. El énfasis de Jesús está en la disposición constante a perdonar, reflejando la naturaleza infinita del perdón de Dios hacia la humanidad. Este pasaje es fundamental para entender la enseñanza de Jesús sobre el perdón. Nos muestra que el perdón no es una cuestión de números o de mantener un registro de cuántas veces hemos sido ofendidos. En lugar de eso, Jesús nos llama a adoptar una actitud de gracia y misericordia que esté siempre dispuesta a perdonar, tal como Dios lo hace con nosotros. La enseñanza de Jesús aquí desafía a los creyentes a abandonar la idea de que el perdón tiene un límite y, en cambio, a abrazar un estilo de vida que refleja el perdón ilimitado de Dios. Este principio es esencial para la vida cristiana y la convivencia armoniosa dentro de la comunidad de creyentes. Número 2. En Mateo capítulo 18, versículo 23, Jesús comienza la parábola del siervo que no quiso perdonar diciendo: «Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos». Esta declaración inicial establece un paralelismo entre el reino de los cielos y la acción del rey, que en esta parábola representa a Dios mismo. La frase «quiso hacer cuentas con sus siervos» sugiere un momento de juicio o evaluación, donde el rey decide revisar las deudas que sus siervos han acumulado. Esta imagen nos lleva a reflexionar sobre la realidad de que todos somos responsables ante Dios por nuestras acciones y que un día seremos llamados a rendir cuentas. El rey en la parábola no es un gobernante cualquiera, es un rey que tiene la autoridad suprema y el derecho de exigir justicia. Al compararlo con el reino de los cielos, Jesús nos muestra que Dios, como soberano del universo, tiene la autoridad para juzgar y para exigir cuentas de nuestras vidas. La deuda que los siervos tienen en la parábola simboliza nuestras propias faltas y pecados, que son inmensurables e imposibles de pagar por nuestras propias fuerzas. Este versículo introduce así un tema central en la enseñanza de Jesús: la necesidad de reconocer nuestra dependencia total de la gracia y el perdón divinos. Además, la acción del rey al decidir hacer cuentas destaca la justicia de Dios. En la parábola, este acto de ajuste de cuentas no es simplemente un ejercicio de poder, sino un acto de justicia en el que el rey tiene el derecho de exigir lo que se le debe. Sin embargo, más adelante en la parábola se revelará que este rey justo también es misericordioso, dispuesto a perdonar grandes deudas. Este equilibrio entre justicia y misericordia es una característica clave del reino de los cielos que Jesús nos enseña. Por lo tanto, este versículo establece el escenario para una enseñanza profunda sobre cómo la justicia de Dios se combina con su gracia, invitándonos a vivir de acuerdo con estos principios en nuestras relaciones con los demás. Número 3. En Mateo capítulo 18, versículo 24, Jesús continúa la parábola diciendo: «Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este versículo introduce a uno de los personajes centrales de la parábola, un siervo que tiene una deuda colosal con el rey. La cantidad mencionada, 10,000 talentos, es significativa y debe ser entendida en su contexto histórico. Un talento era una enorme suma de dinero, equivalente al salario de muchos años de trabajo para un trabajador común. Al mencionar 10,000 talentos, Jesús está subrayando que la deuda del siervo es inmensa, tan grande que es prácticamente impagable. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia deuda espiritual ante Dios. Así como este siervo estaba abrumado por una deuda que nunca podría pagar por sí mismo, nosotros también estamos en deuda con Dios debido a nuestros pecados. La magnitud de la deuda representa la gravedad y el peso del pecado, que separa al hombre de Dios y crea una barrera que, humanamente hablando, es imposible de superar. Jesús utiliza esta cifra exorbitante para enfatizar la desesperanza de la condición humana sin la intervención divina. Además, este versículo también pone en relieve la misericordia que se revelará más adelante en la parábola. Aunque la deuda es impagable, el siervo no es inmediatamente castigado, lo que sugiere que el rey está dispuesto a escuchar y considerar las circunstancias del deudor. Esto anticipa el acto de gracia que el rey extenderá, lo que refleja la disposición de Dios a mostrar misericordia y perdón a aquellos que se acercan a Él con humildad. La mención de los 10,000 talentos no solo nos muestra la desesperada situación del siervo, sino que también prepara el terreno para que Jesús muestre la grandeza del perdón divino, que es capaz de cancelar incluso la deuda más grande e imposible. Número 4. En Mateo capítulo 18, versículo 25, Jesús continúa la parábola diciendo: «A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda». Este versículo destaca la severidad de la justicia que el rey, representando a Dios, podría ejercer legítimamente. Ante la incapacidad del siervo para pagar su inmensa deuda, el rey ordena que se tomen medidas drásticas: vender al siervo, junto con su familia y todas sus posesiones, para recuperar al menos una parte de lo adeudado. Esta acción refleja una realidad dura pero justa. Ante la deuda del pecado, el ser humano se encuentra en una situación de total impotencia. No hay nada que el siervo pueda hacer por sí mismo para saldar la deuda. Está completamente a merced del rey. La decisión de vender al siervo y su familia subraya la gravedad del pecado y las consecuencias inevitables que éste acarrea. En el contexto de la época, la venta de personas endeudadas como esclavos era una práctica común y aceptada, lo que hace que la audiencia original de Jesús comprendiera plenamente la desesperanza de la situación del siervo. Sin embargo, este versículo también sirve como un punto de tensión en la parábola, preparando el escenario para la revelación de la misericordia del rey. Aunque el rey tiene el derecho de ejercer justicia de esta manera, la parábola está destinada a mostrar que Dios, aunque justo, es también infinitamente misericordioso. La severidad de la orden del rey contrasta fuertemente con lo que sucederá a continuación, donde la gracia y el perdón triunfarán sobre la justicia estricta. Esto nos enseña que, aunque la justicia de Dios demanda un pago por el pecado, su misericordia ofrece una salida que no merecemos, pero que Él otorga por su amor y compasión. Así, este versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón divino, que no ignora la justicia, pero que se extiende generosamente hacia aquellos que reconocen su incapacidad para salvarse a sí mismos. Número 5. En Mateo capítulo 18, versículo 26, Jesús continúa la parábola diciendo: «Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Este versículo muestra la desesperación del siervo ante la perspectiva de ser vendido junto con su familia y posesiones. El siervo, reconociendo la magnitud de su deuda y su incapacidad para pagarla, se postra ante el rey en un acto de humildad y suplica por paciencia. El acto de postrarse es significativo porque simboliza la sumisión completa y el reconocimiento de la autoridad del rey. Al postrarse, el siervo admite que está a merced del rey y que solo puede apelar a su compasión. La súplica del siervo
ten paciencia conmigo, revela su esperanza de que el rey pueda ser indulgente y darle más tiempo para pagar la deuda. Sin embargo, la promesa del siervo, y yo te lo pagaré todo, aunque bien intencionada, es irrealista, dado que la deuda es inmensurable. Esta promesa resalta la desesperación del siervo y su falta de comprensión de la gravedad de su situación, creyendo que, con suficiente tiempo, podría resolver una deuda imposible. Este versículo es crucial porque refleja la condición humana ante Dios. Como el siervo, los seres humanos están en una situación desesperada debido al pecado, incapaces de pagar la deuda que deben. Sin embargo, al igual que el siervo, muchas veces intentamos negociar o prometer algo que está fuera de nuestro alcance, subestimando la gravedad de nuestra condición espiritual. La súplica del siervo por paciencia es una petición de gracia, y aunque la promesa de pagar toda la deuda es inalcanzable, esta acción lleva al rey a mostrar misericordia. La respuesta del rey, que veremos en los versículos siguientes, no se basa en la capacidad del siervo para cumplir su promesa, sino en la compasión y la gracia del rey. Este versículo, por lo tanto, prepara el terreno para que Jesús revele la naturaleza del perdón divino. Un perdón que no se gana ni se merece, sino que se otorga libremente a quienes se acercan a Dios con humildad y arrepentimiento. Nos recuerda que, aunque nuestra deuda es impagable, Dios, en su misericordia, está dispuesto a perdonar cuando reconocemos nuestra necesidad de su gracia. Número 6. En Mateo capítulo 18, versículo 27, Jesús nos dice: «El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda». Este versículo marca un giro crucial en la parábola, revelando el corazón compasivo del rey que representa a Dios. Ante la súplica desesperada del siervo, el rey responde no solo con paciencia, sino con un acto de gracia mucho más grande: el perdón total de una deuda inmensa e impagable. La expresión «movido a misericordia» es fundamental para entender este versículo. El rey no actúa simplemente por justicia o por obligación, sino que es su compasión la que le lleva a tomar esta decisión. La misericordia es una característica central del carácter de Dios, y aquí se manifiesta de manera poderosa. A pesar de la enormidad de la deuda, el rey elige no solo liberar al siervo de su obligación de pago, sino también restaurarlo a una posición de libertad. Este acto de liberación es un reflejo de cómo el perdón divino no solo cancela nuestra deuda de pecado, sino que también nos libera de las consecuencias y el peso que esa deuda trae consigo. El perdón de la deuda por parte del rey es una ilustración clara de la gracia de Dios. A diferencia de las expectativas humanas, donde podría haberse esperado una extensión del plazo para pagar la deuda o algún tipo de acuerdo más indulgente, el rey va más allá y borra completamente la deuda. Esto simboliza cómo Dios, en su infinita misericordia, ofrece un perdón completo y absoluto a quienes se acercan a Él con un corazón arrepentido. Este perdón no se basa en los méritos del siervo, ya que, como vimos en los versículos anteriores, él no tenía posibilidad alguna de pagar lo que debía. En cambio, el perdón es un don inmerecido, otorgado por la sola bondad del Rey. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia experiencia del perdón divino. Al igual que el siervo, hemos acumulado una deuda de pecado que nunca podríamos pagar por nosotros mismos. Sin embargo, Dios, movido por su gran amor y misericordia, nos ofrece el perdón completo, liberándonos de la culpa y las consecuencias del pecado. Es un recordatorio de que la gracia de Dios es más grande que cualquier deuda que podamos tener y que su disposición a perdonar es infinita, siempre y cuando nos acerquemos a Él con humildad y un corazón dispuesto a recibir su misericordia. Número 7. En Mateo capítulo 18, versículo 28, Jesús continúa la parábola diciendo: «Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Este versículo introduce un contraste sorprendente y perturbador entre la misericordia que el siervo acababa de recibir y su falta de disposición para mostrar la misma misericordia hacia su compañero. El siervo, que había sido liberado de una deuda inmensa, encuentra a un consiervo que le debe una cantidad relativamente pequeña, 100 denarios.
En el contexto de la época, 100 denarios equivalían a aproximadamente el salario de 100 días de trabajo, una cantidad significativa, pero incomparable a los 10.000 talentos de los que él había sido perdonado. La diferencia entre las dos deudas subraya la ingratitud y la dureza de corazón del siervo perdonado, quien, a pesar de haber recibido una misericordia extraordinaria, se niega a extender una gracia mucho menor a su compañero. La acción del siervo al ahogar a su consiervo es una imagen fuerte que muestra su violencia y la severidad con la que exige el pago de la deuda. Esto contrasta fuertemente con la manera en que el rey lo trató a él, actuando con compasión y misericordia en lugar de castigarle. El siervo, en lugar de reflejar el carácter misericordioso del rey, actúa con crueldad e impaciencia, insistiendo en que su consiervo pague lo que le debe de inmediato. Este versículo expone la hipocresía y la falta de gratitud del siervo perdonado, que no logra aplicar la lección de misericordia que él mismo experimentó. Jesús utiliza esta parte de la parábola para enseñar que aquellos que han recibido la gracia de Dios están llamados a extender esa misma gracia a los demás. La incapacidad del siervo para perdonar una pequeña deuda después de haber sido liberado de una deuda incalculable pone de manifiesto un corazón endurecido, que no ha sido transformado por la gracia que recibió. El contraste entre las dos deudas en esta parte de la parábola es una poderosa advertencia sobre la importancia del perdón mutuo. Jesús nos muestra que la falta de disposición para perdonar a otros, a pesar de haber sido nosotros mismos perdonados por Dios, es una falta grave que revela una profunda ingratitud y falta de comprensión de la magnitud del perdón que hemos recibido. Este versículo nos llama a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la gracia y la misericordia que Dios nos ha mostrado. Número 8. En Mateo capítulo 18, versículo 29, Jesús sigue desarrollando la parábola diciendo: Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Este versículo refleja de manera casi exacta la súplica que el siervo perdonado había hecho previamente al rey, subrayando la similitud entre las dos situaciones. Al igual que el primer siervo, el consiervo ahora se encuentra en una posición de desesperación, reconociendo su deuda y rogando por paciencia. El hecho de que el consiervo se postre a los pies del siervo perdonado es un acto de humildad y sumisión, que refleja la gravedad de su situación y su esperanza en la compasión de quien le debe perdonar. Esta acción es un claro paralelo con lo que el primer siervo hizo ante el rey, poniendo en evidencia la ironía de la situación. El consiervo utiliza las mismas palabras: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo», demostrando su disposición a hacer todo lo posible por saldar su deuda, aunque, al igual que en el caso del primer siervo, es poco probable que pueda cumplir completamente con esa promesa. Este versículo resalta la repetición de la súplica por misericordia y la necesidad de paciencia. Nos hace reflexionar sobre la universalidad de la necesidad de perdón y compasión. Todos, en algún momento, nos encontramos en la posición de necesitar la misericordia de otros, y así como hemos recibido perdón, estamos llamados a extenderlo. La petición del consiervo es un recordatorio de la fragilidad humana y de cómo todos somos dependientes de la gracia y la paciencia de los demás. Lo que hace que este versículo sea especialmente significativo es el contexto en el que se encuentra dentro de la parábola. La repetición de la súplica, casi palabra por palabra, enfatiza la falta de coherencia y de compasión del siervo perdonado, quien había recibido una misericordia mucho mayor y, sin embargo, se niega a concederla a su consiervo. Este paralelismo es utilizado por Jesús para subrayar la injusticia y la hipocresía que surge cuando alguien que ha recibido gracia no está dispuesto a extender esa misma gracia a los demás. En última instancia, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar. Al enfrentarnos a las súplicas de otros por paciencia y misericordia, debemos recordar la inmensa gracia que nosotros mismos hemos recibido de Dios y estar dispuestos a mostrar la misma compasión hacia los demás, reconociendo que todos somos deudores que dependemos de la gracia y el perdón divinos. Número 9. En Mateo capítulo 18, versículo 30,
Jesús continúa la parábola diciendo, «Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda». Este versículo revela la dureza de corazón del siervo perdonado, quien, a pesar de haber recibido una inmensa misericordia del rey, se niega a mostrar la más mínima compasión hacia su consiervo. En lugar de extender la misma paciencia y gracia que se le concedió a él, el siervo actúa con severidad e implacabilidad, mandando encarcelar a su consiervo hasta que pueda pagar la deuda. La decisión del siervo de no perdonar, sino de castigar, es un acto de extrema dureza y revela una profunda falta de entendimiento o gratitud por el perdón que él mismo recibió. El hecho de que lo mande a la cárcel es significativo. En la cultura de la época, el encarcelamiento por deudas era una práctica común, pero efectiva solo en teoría, ya que alguien en prisión difícilmente podría trabajar para pagar lo que debía. Así, la acción del siervo no solo es injusta, sino también inútil y cruel, ya que el encarcelamiento de su consiervo prácticamente asegura que la deuda nunca será saldada. Este comportamiento contrasta drásticamente con la misericordia del rey y subraya la injusticia y la hipocresía del siervo perdonado. Al actuar de esta manera, el siervo muestra que no ha internalizado el perdón que se le concedió, actuando de una manera que es completamente opuesta a la gracia que recibió. En lugar de ser transformado por la misericordia del rey, él elige aferrarse a la justicia estricta y la retribución, sin considerar la compasión que le fue mostrada. Este versículo es crucial porque expone una verdad espiritual profunda. Aquellos que han experimentado el perdón divino están llamados a reflejar ese perdón en sus relaciones con los demás. La incapacidad o negativa del siervo para perdonar a su consiervo muestra una desconexión entre lo que él ha recibido y lo que está dispuesto a dar. Jesús utiliza este acto de dureza para ilustrar la gravedad de no perdonar a otros después de haber sido perdonados por Dios. Finalmente, este versículo nos desafía a examinar nuestros propios corazones. Nos llama a reflexionar sobre cómo respondemos cuando otros nos deben, ya sea deudas literales o faltas morales. La advertencia implícita en esta parte de la parábola es clara. Si no estamos dispuestos a perdonar a los demás, corremos el riesgo de alejarnos de la gracia que nosotros mismos hemos recibido. En la economía del reino de los cielos, el perdón recibido debe ser seguido por el perdón otorgado. De lo contrario, nos encontramos en un estado de grave incongruencia espiritual. Número 10. En Mateo capítulo 18, versículos 34 y 35, Jesús concluye la parábola del siervo que no quiso perdonar con una advertencia severa. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estos versículos revelan el desenlace de la historia y el juicio final que el rey, simbolizando a Dios, impone sobre el siervo ingrato. El rey, al enterarse de la crueldad del siervo que no quiso perdonar a su consiervo, cambia de actitud. Antes había mostrado misericordia, pero ahora, enojado, decide entregarlo a los verdugos, lo que implica un castigo severo y prolongado. El detalle de que el siervo sea entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía subraya la imposibilidad de saldar una deuda tan grande mientras se sufre un castigo tan riguroso. Este castigo es, por lo tanto, una imagen de la retribución justa y final que recae sobre aquellos que, habiendo recibido la gracia de Dios, no muestran la misma gracia a los demás. La advertencia de Jesús en el versículo 35 es clara y contundente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí, Jesús conecta directamente la parábola con la vida de sus oyentes. El perdón de Dios no es simplemente un don que recibimos sin ninguna expectativa. Es algo que debe transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Jesús subraya que el perdón no debe ser superficial o condicionado, sino que debe venir de todo corazón. Esto implica un perdón genuino, completo y sincero, que refleja el perdón ilimitado que Dios nos ofrece. Estos versículos sirven como un recordatorio solemne de las consecuencias de no perdonar a los demás.
Jesús deja en claro que el perdón que nosotros recibimos de Dios está íntimamente ligado a nuestra disposición a perdonar a los demás. La severidad del castigo del siervo pone en relieve la gravedad del pecado de la falta de perdón. Al enseñar que nuestro Padre Celestial actuará de la misma manera si no perdonamos a nuestros hermanos, Jesús subraya la importancia central del perdón en la vida cristiana. Este final de la parábola nos llama a una reflexión profunda sobre nuestras actitudes y acciones. Nos desafía a evaluar si realmente estamos viviendo de acuerdo con el espíritu de gracia que hemos recibido y si nuestras relaciones reflejan el amor y la misericordia de Dios. En última instancia, Jesús nos enseña que el perdón es un mandato ineludible para aquellos que desean vivir en comunión con Dios y que nuestra salvación está ligada a nuestra disposición a perdonar a los demás, tal como hemos sido perdonados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la poderosa parábola del siervo que no quiso perdonar. Esperamos que esta enseñanza haya tocado tu corazón y te inspire a vivir una vida de perdón, reflejando la inmensa gracia que Dios nos ha dado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría para seguir profundizando juntos en las enseñanzas de la Biblia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.